Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo clave de este día. Me llama la atención en particular que el Señor nos haya dirigido en el tiempo de alabanza y en el tiempo del mensaje sobre el mismo tema. No es una casualidad, creo que es de Dios. Así es de que vamos a leer juntos Gálatas 13, versículos 13 y 14, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Gálatas 3, versículo 13 y 14, por favor. Gálatas 3, versículo 13 y 14. Ok, felicidades a los que traen ya su Biblia física. A los que no, por favor, en la predicación tengan su Biblia física. Si quieren tomar notas, yo les pido, es lo mejor, a pesar de que el celular es una buena herramienta, yo lo uso mucho, pero los expertos en educación están de acuerdo en que cuando escribimos se queda mucho más en nuestra mente que cuando usamos cualquier otro elemento para escribir lo que aprendemos. Entonces, espero que pronto ya tengamos nuestras libretas de notas, es algo que ya hemos planificado. Espero que las tengamos y ustedes cada uno tenga su propia libreta de la iglesia y que pueda hacer justamente sus notas. Bien, Gálatas 13, versículos 13 y 14, lo leemos juntos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Bien, hoy quiero abordar con ustedes, el mensaje del día de hoy se llama verdadera libertad. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Verdadera libertad. Y quiero que lean conmigo un pasaje muy interesante que se parece a otros pasajes en el que Jesús hace milagros. Vamos ahí a Lucas 17, por favor. Lucas 17. Las frases de Jesús son repetitivas, pero aquí hay una historia que me llama, que me ministra y justamente nos va a ayudar a comprender el mensaje del Señor para hoy. Lucas 17 y vamos a leer a partir del versículo 11. Lucas 17, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. ¿Cuántos eran? 10. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hay 2 momentos de libertad de estos hombres. ¿Están de acuerdo conmigo? Hay 2 momentos de libertad. Un momento de libertad es cuando Jesús los sana.
Yo pienso que todos nosotros, en el momento en el que Dios ha extendido su mano para ayudarnos, sentimos libertad. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Han vivido algún momento así? Yo he vivido muchos, donde Dios nos libra, donde Dios nos salva en un momento específico. Pero es interesante el segundo momento de libertad, o si le podemos llamar el siguiente nivel de libertad. Cuando el hombre regresa, para empezar, ¿cuántos fueron sanados de los 10 leprosos? Los 10. Pero ¿cuántos regresaron a dar la gloria a Dios? Solo uno. Y es interesante que Jesús le dijera a este hombre, vete, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Entonces hay un momento de libertad cuando el hombre es sanado, pero hay un segundo momento de libertad cuando Jesús le declara a este hombre, bueno, ya estás sano, ahora levántate y vete. ¿Están de acuerdo conmigo? Ese es el nivel de libertad que Jesús nos quiere dar a nosotros. Ese es el nivel de libertad que nosotros deberíamos de recibir, de experimentar de parte de Jesús. El problema serio, como les decía en la mañana, con la iglesia latina, y la razón muchas veces de su sufrimiento, de sus tribulaciones, tiene que ver con la condición de la mente, con las cuestiones que abundan en todos nosotros. ¿Qué es lo que pasó con estos? ¿Qué es lo que pasó con estos 10 leprosos? Les voy a dar un ejemplo que yo vi hace tiempo en un video de un hombre al que seguí mientras estuvo vivo, el profeta T.B. Joshua. En esa reunión hay un momento de sanidades. Por lo regular siempre había sanidades en sus reuniones. Y llega una mujer muy enferma y el profeta es usado por Dios para sanar a la mujer. La mujer queda sana en el instante. Y hay algo que me llamó la atención del video, es que el profeta T.B. Joshua le llama a la mujer y le dice, ¿qué vas a hacer? Ahora que eres libre, ¿qué vas a hacer? Y la mujer le dice, bueno, estoy sana, ya me voy. Fíjense que Jesús sana a los 10 leprosos, pero solamente uno regresa a darle la gloria a Dios. Solo uno regresa por lo menos a dar las gracias. Un problema de la iglesia latina es que la iglesia latina está acostumbrada a recibir. De hecho, la iglesia latina siempre quiere recibir. Mi esposa y yo estábamos platicando hace 2 días sobre Dante Gebel. Dante Gebel es un pastor muy famoso y sacó un pequeño podcast sobre liderazgo. Y entre lo que conversábamos, una cosa que le dije a mi esposa es que Dante Gebel opera en una cultura diferente. Y estábamos hablando de que ellos reciben mucho dinero, pero mucho dinero. Y él exhibe las cosas que hace durante periodos específicos de siembra. Y cuando él habla específicamente del dinero, para mí es cuestión de que, bueno, estás en un país donde la gente está acostumbrada justamente a dar. Pero en Latinoamérica, nuestra cultura siempre quiere recibir. Es más, culpamos a nuestro gobierno de lo que no tenemos. Que si no tenemos un buen sistema de salud, ¿es culpa de quién? Del gobierno. Que si no tenemos, incluso fíjense, somos una cultura tan
tan dada al juicio y a pedir, que cuando no tenemos de comer, hasta le echamos la culpa al gobierno, porque el gobierno tiene la culpa de que yo no tenga para comer. Todo menos trabajar, porque el gobierno me debe de dar. Y ahora los programas que se han creado, yo no digo que estén mal, lo que digo es que a veces se puede darle un mensaje equivocado a la gente. Porque si les das para comer, ¿qué van a hacer? Ya no van a querer, ¿qué? Trabajar. Y nosotros como iglesia necesitamos deshacernos de la mentalidad de estos 9 leprosos. Y necesitamos abrazar la mentalidad de uno de los leprosos. ¿Me están entendiendo? Yo necesito regresar a Dios después de que Él me dio libertad de la libertad de algo que a mí me oprimía. El día de hoy hablamos en la mañana acerca de las maldiciones generacionales. Algunos de ustedes saben perfectamente cuáles son las maldiciones que cargan. Algunos tal vez tengan alguna duda. Lo que quiero decirte esta mañana primero es que el Señor ya te dio libertad. Segundo, como te lo dije antes, es que debes de caminar sobre esa libertad. Pero tengo una noticia que darte súper importante. Hay un riesgo en la libertad que el Señor nos ha dado. Hay un riesgo. Déjame preguntarte esto. El Señor se encuentra con 10 leprosos. Sana a los 10 y uno regresa. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Dónde están los otros 9? Ahora yo quiero pedirte que indagues en el texto, en el relato. Quiero pedirte que profundices en esa pequeña frase de Jesús. Y que te preguntes, ¿por qué Jesús quiere ver a los 9? ¿Por qué Jesús pregunta por los 9? Para ver si habían sanado. Ya los había sanado, Él ya sabía que los había sanado. Por eso preguntaba, para ver si se habían sanado. Ellos ya habían sanado, Jesús sabía que los había sanado. ¿Por qué Jesús quiere verlos? ¿Es una buena respuesta? ¿Alguien más tiene otra respuesta? ¿Por qué Jesús quiere ver a los 9? Porque espera tener una relación con ellos. Sí, Jesús quiere ver, quiere experimentar algo diferente con ellos. Cuando Jesús nos perdona nuestros pecados y cuando Jesús nos limpia, hay una cosa que empieza a suceder en nuestra vida. Y es el hecho de que nosotros pensamos que cuando Jesús nos sanó o nos perdonó o nos liberó, pensamos que allí se acaba el asunto. Y no es así. Por eso Jesús pregunta, ¿dónde están esos 9? Porque Jesús conoce el destino del desagradecido que solamente pidió, recibió y se fue. Y Jesús conoce también el destino, el futuro de ese uno que fue liberado y regresó para dar gracias y la gloria a Dios. Pastor, ¿a qué te refieres con que Dios conoce el destino de los 9 desagradecidos? Ve conmigo a Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, y lo vamos a leer en Lucas 11 también.
Lo vamos a leer en los dos pasajes donde está este relato. Mateo 12. Y vamos a leer a partir del versículo 43. Estas son las palabras de Jesús. Dice así: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Jesús nos está regalando una realidad espiritual de aquellos que son sanados, que son liberados. Jesús conoce el destino de aquellos que fueron sanados, fueron ingratos y se fueron. Jesús conoce el destino de aquellos que fueron sanados, liberados y se quedaron. Y lo que estamos leyendo en este pasaje es el relato de una persona que fue ¿cómo? ¿Agradecida o desagradecida? Desagradecida. Porque esta persona, imagínense, que fue liberada, y como fue liberada, el demonio salió de ella o de él, y luego el demonio piensa y dice: regresaré ¿a dónde? A mi casa. Pregunta: ¿por qué el demonio cree que puede regresar a su casa? Porque cree que es él. ¿Qué más? Porque nadie lo ocupa. ¿Qué más? Porque ahí él vivió. Ya no vive, pero ahí vivió. ¿Han escuchado este refrán o esta frase? Donde hubo fuego, ¿sí? Hay demonios que son muy conocidos para nosotros. Los conocemos perfectamente. Yo, perdónenme que hable de esto, pero en mis muchos pecados, a veces Miren me contaba sus sueños y ella sabía qué demonios veía. Y yo decía: wow, así que es ese. Porque ella me describía demonios y me describía su identidad. ¿Me están entendiendo? Hay demonios que son familiares para nosotros. Así es de que un demonio que salió de ti cree que tiene derecho a regresar. ¿Por qué? Porque ahí vivió, porque te conoce. Supongamos que un papá, una mamá heredó el cáncer de su papá o de su mamá, hablando de maldiciones generacionales. Oramos, el Señor libera, pero un día ese demonio, ¿creen que se va a quedar con las manos cruzadas? ¿Va a regresar a dónde? A donde vivió, y la persona sabe perfectamente quién es, cómo es y qué hace. El problema es que muchos, recibiendo del Señor, fuimos desagradecidos y nos fuimos y jamás regresamos a darle la gloria. Y necesitamos ser una iglesia que recibe del Señor libertad y que después de que recibe libertad regresa a darle la gloria al Señor. Porque, iglesia, escúchame, si tú te vas después de recibir la libertad del Señor,
Tu destino es el que está descrito en este pasaje. Ese demonio que salió de ti va a regresar, y va a regresar solo. No, va a regresar con 7 ¿qué? Peores. Y por eso hay personas que cuando se van de la iglesia fue porque dijeron, Dios ya me sanó, adiós, con permiso, y se van. Y después los volvemos a ver 3 años, 2 años después, ¿y qué crees? Están peor que como los conocimos. ¿Por qué? Porque se les olvidó que después de recibir libertad, uno debería de dar gracias y glorificar a Dios. ¿Me están entendiendo, iglesia? Vamos a Lucas 11, por favor. Lucas 11. Vamos a leer el mismo pasaje. Lucas 11, versículo 21. Cuando un hombre fuerte y bien armado cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataca otro más fuerte que él, lo vence. Le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no está de mi parte, está contra mí. Y el que conmigo recoge, esparce. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros 7 espíritus más malvados que él. Y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos. Lee conmigo este versículo 28, juntos a la de 3. 1, 2, 3. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Porque hay quienes escuchan la palabra de Dios, reciben sanidad, reciben liberación y se van. Pero hay quienes escuchan la palabra de Dios, reciben sanidad, reciben liberación, lo que ustedes quieran, y después de eso, además de eso, oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Cuál debería ser entonces nuestra historia respecto de la liberación? Lo que estoy haciendo en este momento, iglesia, es decirte que si Dios te libera, no cometas el error de irte y ser desagradecido. Si Dios te libera, toma la decisión más sabia de quedarte, escuchar su palabra y ponerla por obra. Porque si no lo haces, ese demonio que se fue, regresará. ¿Sabes por qué el demonio considera tu cuerpo, tu alma, su casa? Porque lo fue. Y generalmente los que se van, ¿sabes en qué se van? A cometer exactamente el mismo pecado. Un drogadicto que es liberado, ¿sabes a qué va a ir afuera? A drogarse, porque va a decir, ahora sí puedo controlarlo. Una persona que fue liberada del alcohol, ¿sabes qué es lo primero que hará? Se va y toma porque cree que está totalmente libre. Lo que no ha considerado es que debería de estar atento al regreso del demonio que conocía, y no solo eso,
7 más poderosos. 7 y 1, 8. ¿Cuál es el número de Dios? El 7. El 8 es el número de Satanás cuando cree que puede hacer más que Dios. ¿Me están entendiendo? Iglesia, si Dios nos libera, deberíamos de quedarnos, dar gracias, glorificar a Dios. Pero no solo eso, sino abrazar la palabra y obedecerla. Ve conmigo a Juan capítulo 8. Este es uno de mis pasajes más preferidos acerca de los relatos de Jesús. Juan capítulo 8. A partir del versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Perdón, versículo 1. Sí, dice así. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Voy a leer otra vez el versículo 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y ella responde: Nadie, Señor. Ahora escucha las palabras de Jesús después para esta mujer, que son las mismas palabras para ti y para mí que somos liberados. Versículo 11 dice así: Nadie, Señor. La palabra de Jesús es: tampoco yo te condeno. Pero lo siguiente cambia todo el escenario. Dice: ahora vete y no vuelvas a pecar. Miren a Jesús pudiendo condenar a esta mujer, porque Jesús sí tenía autoridad. Si alguien era perfecto allí en ese grupo, ¿era quién? Jesús. ¿Quién tenía derecho a tomar la piedra y apedrear a esa mujer? Jesús. Y Jesús dijo: ni yo te condeno. ¿Sabes que en Jesús jamás encontrarás condenación? Dilo conmigo: en Jesús jamás encontraré mi condenación. Escucha esto que te voy a decir. Aunque Jesús es Dios y puede condenar, no lo hace ni lo hará. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un periodo para el gran juicio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y cuando yo muera, yo soy enjuiciado. Pero Jesús está previsto para el juicio del gran trono blanco. Así es de que deja de buscar tu propia condenación en Cristo, porque Cristo no te condena, pero sí te llama a algo. Y esto es:
vete y no peques más. Así es de que nuestro llamado después de la libertad es esa libertad. Mira que Jesús tan bueno. Le dijo a la mujer, vete. Solo haz una cosa. No peques más. ¿Por qué se lo dijo? Porque si pecas, van a venir 7 más el que era 8. Y tu estado será peor que el actual. ¿Me están entendiendo, iglesia? Necesitamos abrazar la libertad de Jesús, pero también necesitamos abrazar su palabra, su ley. Por eso Pablo, cuando ministra la Santa Cena, cuando nos da, cuando él está escribiendo la Santa Cena, él dice estas cosas. Hoy muchos no disciernen el pan y la sangre de Cristo. Y por no discernirla, ¿qué es lo que pasa en la iglesia? ¿Qué dice Pablo? Que hay muchos enfermos. Y no solo eso, dice, muchos incluso han muerto. Porque pensamos que Dios es un juego. Pensamos y jugamos con la gracia. Pensamos que el hecho de que soy perdonado siempre, pienso que puedo volver a pecar. Lo que no entendemos es que tal vez en esa próxima se te acaben las oportunidades y Dios decida, hasta aquí. Y que Dios, aparte de eso, decida mandarte al infierno. Por no entender que de Cristo deberíamos de recibir la libertad, pero también el compromiso de obedecer la palabra de Dios. Y lo que quiero decirte a continuación es la forma en que nosotros deberíamos de cambiar, en la que nosotros deberíamos de andar. Mira, regresemos al pasaje de los leprosos en Lucas 11. El de los leprosos, los leprosos, Lucas 17. Lucas 17. Y vamos a leer a partir del versículo 13. Gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Te quiero preguntar, ¿qué crees que esos leprosos hicieron una vez que fueron sanados? Mira, esos leprosos no tenían ni un mes, ni un año, seguramente tenían varios años. La cultura en el tiempo de Jesús se trataba de que los leprosos eran enviados a un lugar, exiliados, y allí se quedaban. Si a un leproso se le ocurría caminar entre la sociedad, él debía de gritar, el leproso debía de gritar, ¡impuro! ¡Impuro! Y tú que ibas por la calle y escuchabas a un leproso, tú decías, el leproso. Y todo el mundo se alejaba de ellos. Era la vida que ellos tenían. Ahora, esta maldición que ellos tenían, esta enfermedad, era una enfermedad que seguramente no llevaba poco tiempo con ellos. Yo pienso que tal vez uno de ellos tenía meses, pero tal vez otros de ellos tenían algunos años con esa maldición, con esa enfermedad.
Y cuando Jesús los liberó, imagínate, piensa conmigo, que te da una enfermedad demoníaca de aquellas, tú no te explicas, pero llevas 5 años enfermo. Y durante esos 5 años, imagínate que esa enfermedad no te deja ni caminar, te quita las fuerzas, te quita tus defensas, así es de que no puedes salir a hacer cosas. Entonces llevas 5 años, ¿dónde? Aplastadote en tu cama o en tu sala. Tu esposa, tu esposo se han ocupado de todo y tú no has hecho nada. Un día llegas a la iglesia y Dios te libera. ¿Cuáles son los nuevos retos de una persona recién liberada? Mantenerse. Mirka, ajá, sí, mantenerse, Mirka. Ese es el primer reto. Dar gracias a Dios y glorificarlo. La gratitud es una cosa que necesita sembrarse en nuestras vidas. Y los latinos necesitamos aprender a darle muchas gracias a Dios. Porque los latinos, ¿saben cómo tratamos a veces a Dios? Le decimos, gracias Dios, te habías tardado. Le decimos, gracias Dios, yo pensé que ya me habías olvidado. Solemos decir eso a Dios, pero no le decimos, Dios, gracias, porque después de 5 años puedo caminar otra vez. Pero ahora vienen los siguientes retos de ser sanado y liberado. ¿Cuáles son los retos de alguien que no se ha levantado de la cama por 5 años? Caminar. Increíble, pero uno de los retos es caminar. Hablemos de un adulto que necesita y debe comer. Su esposa o su esposo, como les dije, supongamos que ha trabajado mucho tiempo. Pero ahora, hablemos de un esposo que se le ha pasado aplastadote 5 años sin trabajar. ¿Cuál es el reto para él? Ahora, trabajar. El reto de los leprosos es el mismo reto para nosotros cuando somos libres. Porque ahora que estás libre, lo primero que solemos hacer, los leprosos malagradecidos, es que se van a malgastar su vida y se olvidan totalmente de Dios. ¿Cuál es el primer reto de una persona que ha abandonado el alcoholismo? ¿Cuál es el peor de sus retos? El más grande. Alejarse del ambiente. Alejarse del ambiente. Porque aunque el ambiente no tiene la culpa, el solo hecho de escuchar él dice, wow, qué buena música. Y luego dice, ¿y con una cerveza? Uf. Si tú le das unas papas o un taco de barbacoa, él dice, oh, esto sabría mejor con una cervecita. Mariscos. Su primer reto es abandonar y lograr vencer la máxima tentación de un solo trago. Porque si pierde un día, no sea que regresen 8 más y le destruyan la vida completa. ¿Cuál es el primer reto para alguien que ha sido infiel? El mayor de sus retos, recuperar la confianza de su esposo o de su esposa. ¿Sabes cuánto tarda una mujer en volver a confiar en ti? Parece un milagro. Porque ellas jamás olvidan. Y el hombre, un hombre que fue infiel, para recuperar
la confianza en su esposa, ¿sabes qué más tiene que aguantar? Las quejas, los reclamos, su amargura constante, porque ella está en su derecho, fue lastimada. ¿Qué esperabas? ¿Que te sirviera una cerveza y te trajera unos tacos y todavía te pusiera a ver la televisión después de haberla engañado? Tiene derecho. Y cuando es al revés, lo mismo. ¿Cuál es el reto de una mujer? A recuperar la confianza de su esposo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Tenemos retos respecto de nuestra libertad. Imagínate que Dios sana a alguien de la diabetes. ¿Sabes cuál es el reto? El mayor reto de esa persona. Porque bien chicles le decimos a Dios, Dios, sáname mientras me echo esta coquita. Y luego le decimos a Dios, gracias por liberarme, dame chance. Nada más por este día. ¿Para celebrar? Exacto. Necesitamos, iglesia, enfrentarnos al reto de los leprosos. Es una nueva realidad, es una nueva naturaleza. Estás libre, el Señor te liberó, el Señor ya te transformó. En eso estoy de acuerdo con los que pelean con las maldiciones generacionales. En eso estoy de acuerdo. El día que Jesús te liberó, el día que Jesús te sanó, te hizo una nueva criatura. Y la Biblia dice, ¿cómo dice este pasaje? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cosas nuevas deberías de aprender a guardar en tu mente. Porque en tu mente solamente tienes cosas que te asocian al pecado. Pero ahora deberías de aprender cosas que te separen del pecado. El reto es terrible, el reto es monumental, iglesia. El reto de los leprosos no es cualquier reto, es un reto de vida, es un reto que transforma, es un reto que puede cambiar nuestra vida entera. Necesitamos aceptar el reto de los leprosos, porque hay un riesgo, y el riesgo es ese demonio que se fue y que siempre estará tentado a regresar junto con 7 peores que él y te quiera destruir. Mi esposa y yo estábamos platicando acerca de la visión de esta iglesia. Obviamente nosotros estamos abrazados a la visión de nuestro pastor. Pero un versículo que a nosotros nos ha marcado como iglesia es Romanos 12. Versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Me encanta cómo comienza Pablo en esa sección de su carta. Él dice, mira, hermano, toma en cuenta la misericordia de Dios. ¿Cómo se lo dirías a un leproso? ¡Ey, leproso! Te pido que tomes en cuenta la misericordia que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo se lo dirías a un alcohólico? ¡Ey, alcohólico! Toma en cuenta la misericordia que Dios ha hecho contigo. ¿Cómo se lo dirías a un infiel? ¡Ey, infiel! Toma en cuenta la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y muchos se preguntan, ¿cuál misericordia? Da gracias que no te dio SIDA. Da gracias que no te dio una enfermedad venérea. Da gracias que borracho no te mataste. Esa es la misericordia de Dios.
¿Me están entendiendo? Y luego dice Pablo, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. ¿Su qué? Cuerpo. El cuerpo. Esto es lo que sucede, es decir, lo que pasa después de la libertad. Debemos de ofrecer el cuerpo, dice Pablo, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí viene el reto. Por eso me encanta este pasaje, porque describe proceso. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? La renovación de su mente. ¿Quieres saber cómo cambiar después de ser liberado? Lo primero que necesitas es transformar tu mente. Y la única forma en que tu mente puede ser transformada es que te comas la Biblia completa. Y que te la comas toda, incluso lo que no te gusta. Porque esa es la voluntad de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Me lo dijo mi pastor y yo se los digo a ustedes. La voluntad de Dios es terriblemente incómoda. Brutalmente incómoda, brutalmente desafiante. Juan dice, el que no ama a su hermano es hijo del diablo. Lo dice categóricamente. Santiago dice, el inconstante no espere recibir nada del Señor. Santiago dice, la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, iglesia? Deberíamos de ser el leproso que regresó a dar gracias a Dios y que después recibió una doble libertad. Porque lo que viene después de la liberación, viene una libertad que te hace feliz en el Señor, la plenitud. ¿Me ayudas al piano, por favor? Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a orar por nuestra libertad. Yo voy a pedirte lo que te pidió Dan hace rato. Pon en tu mente aquella maldición que quieres romper. Pon en tu mente aquello que no has podido alcanzar. Aquello que crees que es una maldición. Que sabes que es una maldición. Vamos a orar, vamos a renunciar a ella en el nombre de Jesús. Pero después de eso, vas a orar con el Señor y le vas a decir, Señor, no voy a ser el leproso desagradecido. Voy a ser el leproso que regresó y te glorificó. Voy a ser la mujer a la que le dijiste, vete, eres libre, solo no peques más. ¿Me dices amén? Pónganse de pie.